Después de la tormenta sale el sol, y con el agua que quedó voy a sembrar las esperanzas sobre tierra mojada, y el calor del camino se abren horizontes para mí. Después de la tormenta sale el sol, nuevo hogar, y entre lazos de cariño vuelvo a verme como un niño que dibuja los colores en papel. Con paciencia voy a darle tiempo al tiempo y al amor el 100%, con cuidado y sin temor. Aprender de los errores del pasado, y en el campo los arados ven la vida florecer. Yo voy pa'lante como el elefante, busco hacer nuevos amigos y tengo el cielo de testigo. Que voy pa'lante y contar contigo, ya yo sé que en el camino somos dos. Después de la tristeza y el dolor vendrán los tiempos de color, que con amor el cielo canta, y entre panas y vecinos lo que queda es ser amigos, secándose las lágrimas de ayer. Quiero ser quien te alivie en tu descanso, con mis versos, con mi canto, en tu largo caminar. Quiero ser quien despierte tu sonrisa cuando sientas que no hay brisa, solo tienes que llamar. Yo voy pa'lante como el elefante, busco hacer nuevos amigos, tengo el cielo de testigo. Que voy pa'lante y contar contigo, ya yo sé que en el camino somos dos. Camino somos dos. Yo voy pa'lante, pa'lante, busco hacer nuevos amigos y tengo el cielo de testigo. Pa'lante voy a contar contigo, ya yo sé que en el camino somos dos. Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenas tardes, feliz día también y feliz noche para todas aquellas personas que nos estén sintonizando desde distintas partes del mundo, desde Chile hasta Australia, como de costumbre nos toca compartir con muchísima gente querida en distintas partes de nuestro globo terráqueo y por supuesto aprovechar esa oportunidad que nos brinda la tecnología para estar de alguna manera un poco más interconectados, de alguna manera sentir ese calor hispano, independientemente de donde nos encontremos. Siempre recuerdo con mucho cariño a
a grandes amigos y amigas que se han incorporado desde Australia, desde Corea del Sur, desde Alemania, desde distintas partes de nuestro mundo, y al fin y al cabo eso es lo que hemos procurado durante tanto tiempo a través de América es Noticia. Bueno, les doy la bienvenida formal a todas las personas que nos están acompañando en este preciso instante en nuestra edición número 664, que promete muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de dos países. En el primer bloque vamos a hablar de Colombia y pues especialmente de la FARC, especialmente de la guerrilla colombiana, de los dolores de cabeza que está pasando la guerrilla colombiana, especialmente como les he comentado la FARC, y en el segundo bloque vamos a también abordar la crítica situación venezolana y las declaraciones, importantísimas declaraciones que ha dado pues el senador republicano Marco Rubio a propósito de pues lo que se avecina para Venezuela en términos de esta tramoya electoral que se ha presentado para el 20 de mayo. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bueno, les doy la bienvenida a todos aquellos que también ya se están incorporando a través del Facebook Live. Les invito a dos cosas, como siempre les digo. Lo primero, compartir el programa. Ayúdenme a llegar a muchas más personas para que puedan incorporarse con nosotros y hacer comunidad. Y justamente el segundo elemento tiene que ver justamente con esto. Entrar conmigo a analizar y discutir lo que vamos a estar presentando el día de hoy. A ver, ustedes saben que a partir y me voy a verificar rápidamente algo por acá, ya lo tenemos listo, a partir del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC, más de 50 años de guerra, duró 4 años ese acuerdo negociarse en La Habana, un acuerdo que por supuesto fue, analizado, que fue escrito, fue debatido ampliamente por la cúpula del propio gobierno de Santos y también por supuesto de la cúpula dirigente de este grupo terrorista de la FARC, porque no tiene otro nombre. Es un terrorismo que ha entendido que a través del narcotráfico se podía mantener durante tantos años. Ahora, ¿qué ocurre? Obviamente llegaron a una nueva etapa que algunos que defienden el acuerdo de paz insisten en que esa etapa tiene que ver con dejar las armas y caminar hacia la vía política. Me encantaría que ya comiencen a compartir con nosotros su opinión a partir de esta versión, pues de incluso líderes colombianos que apoyan el acuerdo de paz. Otros tantos insisten en que definitivamente lo que ha procurado la FARC es facilitar dos frentes: el frente armado, que sigue abierto no solamente en Colombia, sino lo hemos visto en Ecuador y también en Venezuela, frentes de la guerrilla colombiana que siguen actuando, que siguen secuestrando, que siguen asesinando y por supuesto siguen a través de los corredores de la droga en Colombia y en buena parte de América Latina, siguen consiguiendo una buena cantidad de recursos para financiarse, para mantenerse. Y por el otro lado también tener el brazo político, un brazo político que consiguieron a través de un bypass. Uno de los de los artículos del acuerdo de paz tenía que ver con la asignación de 10 cargos para el Congreso, que se reparte en 5 para la Cámara de Representantes y otros 5 para el Senado. Estos 10 cargos, por supuesto, fueron repartidos no democráticamente como actúan este tipo de bloques comunistas y pues que han entendido que a través del uso de la fuerza se puede gobernar, infundiendo el miedo durante tantos años a Colombia, sino más bien pues se han repartido de una manera en la que solamente la cúpula de la FARC, esa cúpula que ya va de salida, una cúpula que ya no tiene fuerza, que está en retirada, pues entendió que era una muy buena manera de salir sin pagar cárcel, sin reparar a las víctimas y por supuesto entrando en la beligerancia política, lo que le permitiría en algún determinado momento, asumimos que eso fue lo que pensó la FARC, pues conseguir, más allá de los curules que han sido repartidos, pues conseguir gobernaciones, alcaldías e incluso la presidencia. Bueno, pues todo iba viento en popa hasta que el 11 de marzo se llevó a cabo en Colombia las elecciones legislativas, unas elecciones legislativas que le dieron demostraron el rotundo rechazo por parte de la población colombiana
a este grupo de individuos que lo que han hecho es asesinar, digamos, destruir las entrañas, el corazón del pueblo colombiano, al menos intentar destruirlo. Afortunadamente no lo han logrado. Pero se cuenta entre ellos al menos a 8 millones de víctimas, entre desplazados, familiares de secuestrados, asesinados, por supuesto, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el primer gran golpe que recibió la FARC fue un golpe popular, en el cual el pueblo colombiano dijo: no, aquí ustedes no entran, al menos a través de los votos no entran. Tanto así que de la cantidad del universo, por ahí tengo a Milton, está Lina, seguramente me corregirán, creo que son poco más de 160 congresistas entre el Senado y la Cámara, y me gustaría que me dieran el número exacto, si son tan amables, por supuesto. Pues no hubo ni un solo espacio, ni un solo puesto que ganara la FARC. No llegaron ni a 100.000 votos entre el Senado, sumando el Senado y la Cámara. ¿Qué significa esto? Bueno, es un mensaje muy claro. El mensaje es: no queremos que la violencia que nos ha destruido pues generaciones enteras de colombianos se establezca en el quehacer político del país. Sin embargo, en paralelo, pues obviamente están estos 10 espacios que han sido asignados por el acuerdo de paz, muy criticados, por cierto. Unos 10 espacios de los cuales ya al menos oficialmente uno han perdido. Y tiene que ver, ustedes lo recordarán, con la detención de Jesús alias Jesús Santrich, quien fue detenido en Colombia por una acusación de narcotráfico que expusimos en su oportunidad acá en América es Noticia, por parte de los Estados Unidos. Ahora está en proceso de investigación para luego pues determinar si será extraditado o no, porque aunque el acuerdo de paz insiste en que todos aquellos crímenes que hayan sido cometidos hasta el momento en que se firmó el acuerdo de paz no serían objeto a extradición, pues también está claramente estipulado que todos aquellos delitos que se cometieron luego del acuerdo de paz no contarían con esta jurisdicción especial que ha sido determinada para tal fin. Entonces, ¿a dónde vamos? Es que de los 10, bueno, ya hay uno que está fuera, oficialmente afuera, que es Jesús Santrich, y vemos muy difícil que vuelva a ver en libertad la luz del sol. Muy difícil. ¿Por qué? Porque están las pruebas allí. Tanto ha sido el escándalo que incluso tuvo que aparecer Jesús Santrich hablando de esta reunión con uno de los capos de uno de los principales carteles de México. Se me va ahorita de la memoria con tanta información que decimos día a día. Pero que él no sabía quién era. Imagínense, un capo de la FARC con un capo de los carteles de México reunidos sin saber quién era el otro para hablar de planes sociales de desarrollo. Bueno, este individuo, que fue uno de los primeros que intentó dar lecciones de moral a Colombia, pues ya está tras las rejas. Otros que quisieron dar lecciones de moral, pues entre ellos destaca Iván Márquez, que lo hizo para el 11 de marzo, un poco antes, cuando hablaba de alguna manera los sorprendidos que estaban con el nivel de violencia del pueblo cuando Timochenko se había lanzado a la presidencia y cómo lo atacaban terroristas, siendo que ni uno solo quedó herido, sin justificar, por supuesto, pero entiendo que el pueblo colombiano no quiera que pase por sus calles libremente un Timochenko. Es que tiene toda la lógica. Bueno, trataron de dar lecciones de moral antes del 11 de marzo. Vieron lo que ocurrió el 11 de marzo con la respuesta rotunda del pueblo colombiano. Se presenta Jesús Santrich, detenido, mejor dicho, junto a 3 otros individuos, entre ellos un sobrino directo de Iván Márquez, que vamos a estar hablando de él, porque además, que actualmente está arrestado por narcotráfico, anticipó a la DEA que se reunió con Diosdado Cabello y el Cartel de los Soles, y vamos a estar retratando esa nota. Bueno, ahora se presenta Iván Márquez, bueno, pues diciendo que no asumirá su curul como senador.
De hecho, el diario Las Américas nos cuenta que justamente el ex líder guerrillero Iván Márquez, quien ahora es dirigente de la FARC, el partido político pues que surgió tras la desmovilización de la guerrilla colombiana, la cual, entrecomillamos, porque vemos que todavía siguen activos, anunció este martes que no asumirá su curul como senador en julio próximo. ¿Cómo hago yo para ir? Y escuchen, quiero que le prestemos muchísima atención a esta parte que ha dicho Iván Márquez. ¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador y que me vayan a decir que soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas. Necesitamos respeto, dijo Márquez en una entrevista. Reseñó el diario, bogotano El Tiempo. Y por supuesto, al leer este tipo de cosas, es difícil expresar lo que uno puede sentir. Porque ¿cómo pueden pedir respeto al momento de uno entender no solo el daño que le hicieron a Colombia, sino además el daño que le siguen haciendo? Porque la primera pregunta que le hiciera yo como senador, si fuese colombiano y si contara con un curul en el Senado, pues le diría a este señor Iván Márquez, así como se lo diría a Maduro en su cara, cosa que no se ha podido. Explíquenos entonces cómo su compañero de su supuesta guerra por la libertad en Colombia, alias Jesús Santrich, ha sido detenido y va a ser enjuiciado por hechos de narcotráfico, siendo que ustedes dicen que no tuvieron ninguna relación con el narcotráfico, una gran mentira, por supuesto. Y además, su propio sobrino, su nombre, Marlon Marín, fue capturado en Colombia junto al ex jefe de la FARC. Y además aceptó dar testimonio a cambio de seguridad para su familia, la cual, por cierto, para que sepan, fue trasladada a los Estados Unidos. De hecho, ahora se filtraron sus primeras declaraciones a la agencia antidrogas norteamericana. Entonces, ¿qué podemos inferir de todo esto? Es decir, tiene que haber justicia en Colombia. Y la justicia parte por entender que la reparación de las víctimas... Yo entiendo, voy a unir dos temas en uno. Yo entiendo que el proceso de paz en cualquier país que haya vivido lo que vivió Colombia no se decreta, no nace de la noche a la mañana. Sin embargo, también entiendo que las autoridades legítimamente constituidas tienen el deber también de hacer cumplir la ley. Y parte por hacer cumplir la ley es entender también que, entre otras cosas, pareciera que todo esto fue un chantaje, y me disculpan que me ponga de un solo lado de la acera, pero pareciera que fue un chantaje. Porque cuando vemos esos grupos disidentes, cuando vemos que el propio Iván Márquez hace una semana decía que la detención de Jesús Santrich ponía en riesgo el acuerdo de paz, nos preguntamos, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra si este individuo ha cometido hechos de narcotráfico posteriores al acuerdo de paz? ¿Cómo puede poner en riesgo el acuerdo de paz? Todo lo contrario, ese individuo, Iván Márquez, lo mínimo que pudo haber dicho es: esperemos que las investigaciones demuestren o desmienten si en efecto Jesús Santrich cometió crímenes relacionados al narcotráfico, incluyendo a los 3 detenidos adicionales, entre ellos mi sobrino Marlon Marín. No, pero es que eso no ocurre en este tipo de sistemas. Eso no ocurre cuando tienes individuos que han entendido toda su vida durante generaciones, además, han entendido que el uso de la fuerza, de la violencia y del terrorismo, unidos al narcotráfico, son la mejor manera para lucrarse y para controlar zonas enteras de un país tan hermoso como Colombia. Incorporo los comentarios, que me quedé aquí con un editorial muy largo y me disculpan. Veo que Lina Escobar, Arsenia Prieto, Berta María Araujo también nos saluda, nos dice que hoy se festeja en Portugal el fin de la dictadura. Ojalá prontamente pueda decir lo mismo de Venezuela, esperemos. Mónica Salazar, Lina, Lilia también, Morán, gracias por estar allí conectada, un placer tenerte acá en casa. Bueno, vamos a entrarle a los comentarios. Voy un poco más abajo. Nos dice Elena, y Tito también está por ahí conectado, nos dice: ese acuerdo de paz que solo ha servido para el premio Nobel del señor presidente Santos, lo comenté desde entonces, no había que ser summa cum laude para imaginar lo que vendría. Arturo Enríquez nos dice: hoy fue galardonado Jesús Santrich en Copenhague. Qué ironía, oye, qué interesante. No me llegó al guión del día de hoy, Arturo, gracias por tu comentario, lo voy a buscar ahora. Milton nos corrige, gracias Milton, siempre aportando al programa. América es Noticia, gran amigo de la casa, por cierto, nos dice: en total,
son 268 entre el Senado y la Cámara. Imagínense ustedes, 268 cargos de elección popular, de elección directa. Ni uno solo obtuvo la FARC por vía democrática, por vía electoral. Continúo. Gracias, Milton. Mónica nos dice, el hecho de que Humberto de la Calle tenga tan bajo porcentaje, eso es un buen análisis. En las encuestas demuestra que la FARC, pues nadie quiere a la FARC. Además, la derrota contundente de las legislativas en marzo confirma esto. Sí, eso es un punto interesante. De hecho, Bailey lo comentaba el día de ayer en su programa, a quien le envío, por supuesto, un gran abrazo. Decía justamente eso, que Humberto de la Calle, parte del lastre que carga y del resultado en términos estadísticos de su propia campaña electoral, pues tiene que ver con el acuerdo de paz. Un acuerdo de paz en el cual fue el líder, el representante por el gobierno, y pues vemos ahora cuál ha sido el resultado. Por ahí nos dice Milton que Jesús Santrich va a terminar extraditado, una extradición express. Apenas llegue aquí, suelta la lengua y terminan con ese circo. Buen comentario. Vamos a ver qué ocurre, Milton, por supuesto, de cara a todo esto. Elena dice, por ese mensaje del voto para el Senado y la Cámara, es que pienso que el pueblo colombiano tiene una madurez y una claridad que les permitirá votar correctamente dentro de poco. Arriba, colombianos. Y eso es un muy buen punto el que nos comenta Elena, madame. Y ustedes saben por qué. Porque, y por acá lo tengo, a ver, que no quiero simplemente dar la opinión. Según el país de España, y anoten bien los colombianos, un 63% de los votantes conoce a algún venezolano que llegó al país por la crisis. Interesante, porque sumando al comportamiento electoral colombiano, sumándolo a lo que ha significado digamos esta detención de Jesús Santrich, sumándolo a que Iván Márquez pues ha dicho, esperemos que cumpla su amenaza, esperemos que no vaya para el Senado, ha dicho que no asumirá su curul como senador, ya solo quedan 8 cargos en manos de la FARC, y ojalá que esto continúe ampliándose esa brecha y que terminen 3, 4 o Dios mediante ninguno. Y me disculpan otra vez, me pongo del lado de aquellos que quieren la paz con justicia. Bueno, pues hemos visto cómo, y así como lo dice Elena, Jesús Santrich, Iván Márquez, los 3 detenidos adicionales, entre ellos el sobrino Iván Márquez, el asesinato a los periodistas ecuatorianos, el secuestro a esta pareja ecuatoriana, cómo actúan los más de 2.000 disidentes, no sé si lo serán, de la FARC que siguen en la selva colombiana, ecuatoriana y venezolana, más lo que ha significado el conocer de cerca la crisis de Venezuela, pues muy probablemente lleven, Dios quiera y así los ilumine, a los colombianos a tomar una decisión con base en los elementos que les acabo de expresar. A ver, por ahí nos dice Elena que si se reunió con Diosdado en Cuba, ya se los voy a comentar. Aneli Tomasini nos saluda también, qué buen tema el de hoy, éxitos y saludos, gracias a ti, bienvenida como siempre a tu casa. Tito dice, esa extradición express no aplica de la noche a la mañana, aun cuando express debe pasar por los acuerdos políticos entre esos países y la coalición. Lina Escobar nos dice, lo que está haciendo Iván Márquez es huir para adelante, el cinismo absoluto, vergüenza total. Por ahí Milton continúa diciendo, el pez muere por la boca, Vladimir, tiempo al tiempo, ya se están viendo los resultados, sin duda, afortunadamente para el bien de Colombia. Por ahí Aneli nos dice, si eso es cierto, falta poco para que caigan unos cuantos. Tito también saluda por allí, vemos que José Silva, activadísimo como de costumbre. Elena dice, no puede haber paz sin que los criminales sean sancionados, eso es imposible, ni aquí, ni allá, ni en Acuya. Lina nos dice, esa aberración de acuerdo de paz cae por su propio peso, de la calle se merece ese desprestigio, cualquier curul o cargo público en manos de terroristas es mucho, nunca deberían acceder a ningún cargo público. Genial, por supuesto, cómo se ha activado nuestra comunidad el día de hoy, hablando de un tema que por supuesto nos interesa a todos, tanto así que fíjense que el gobierno de Juan Manuel Santos ya ha salido al paso. Y el propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha afirmado pues que en caso de que el líder de la FARC, Iván Márquez, no asuma su curul en el Senado, lo debe reemplazar
el que sigue en la lista. Ojalá que sea así. Márquez manifestó en las últimas horas su intención de no posesionarse, como senador el próximo 20 de julio, cuando se instala el nuevo Congreso. El escaño de Márquez es uno de los 5 que, según el acuerdo de paz y las normas aprobadas, le corresponden a los guerrilleros de la FARC. En este sentido, Rivera explicó que en aquellos asuntos que no reguló el acto legislativo sobre reincorporación política para la FARC, se deben aplicar las normas ordinarias. En este caso, si alguien no llegara a tomar posesión de su cargo por alguna circunstancia, pues tendría que ser llamado el siguiente en la lista. Por su parte, Rivera reiteró que el gobierno nacional les dará todas las garantías necesarias a los líderes del partido de la FARC para su participación en la política. Y es que les pregunto a estos miembros de la FARC, ¿qué más garantías quieren? Si están en libertad, si no han entregado realmente la totalidad de las armas, si tienen grupos armados, brazos armados aún en la selva, si no han entregado el dinero que tienen, porque haber es muchísimo, si ni siquiera han reparado a las víctimas y además tienen cargos políticos asignados sin pasar por la participación popular, por el voto popular, les pregunto qué más garantía quieren. ¿Qué quieren? ¿Que se les entregue qué? ¿El país? ¿Se les endose Colombia además? ¿Para que entren victoriosos y destruyan a Colombia como lo hizo Fidel en Cuba? ¿Acaso eso es lo que ustedes quieren? Pues muy equivocados. Porque Colombia ha demostrado no solo su gallardía, sino además la determinación para convertirse en un país que camine seriamente hacia el desarrollo, hacia la paz verdadera. Que haga, por ejemplo, como está haciendo Chile, procurando con muchísimo tesón, con muchísimo sacrificio, esas vías, la construcción de esas vías, para alcanzar ser, y ya ustedes lo conocen, el primer país de América Latina, considerado como el primer país, y disculpan la redundancia, del primer mundo, incorporándolo, por supuesto, al grupo de países del primer mundo. Pero bueno, nos toca hacer una pequeña pausa. No se vayan, que continuamos con Colombia. Cuando terminemos con Colombia, vamos a saltar a hablar de Venezuela. Y les tengo una notica que es imperdible, que habla de los vientos de cambio en Nicaragua. Un ensayo escrito por Andrés Oppenheimer para el Nuevo Herald. Impecable, que vale la pena leer porque nos aplica a todos los países. Ojalá que nos dé tiempo, si no, mañana lo incorporaremos. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra edición número 664. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada o esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Gacela triste del camino. ¿Qué vale más? La salvación de mi destino. ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo.
labios nocturnos y tus caricias, ¿qué vale más? Gacela triste del camino, ¿qué vale más? La salvación de mi destino, ¿qué vale más? Si presentirte ya perdida o que me dejes una herida, ¿qué vale más? Dime, ¿qué vale más? Labios nocturnos y tus caricias, ¿qué vale más? Gacela triste del camino, ¿qué vale más? La salvación de mi destino, ¿qué vale más? Si presentirte ya perdida o que me dejes una herida, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte del programa. Aprovechamos para saludar a toda la gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM. Pues desde Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. De hecho, les invito a seguir nuestro canal que está muy activo últimamente. Entren, de hecho, en el Facebook especialmente, estamos allí, coloquen CNC Florida Central y desde allí pues se reparte al resto de nuestras plataformas, nuestra página web, pues el Instagram, entre otros medios alternos. También quiero aprovechar para saludar a nuestra gente ideal Radio FM desde Málaga, España, como siempre, apoyándonos y llevando este espacio informativo dedicado a nuestra hispanidad, pues independientemente de donde nos consigamos, donde nos encontremos. Por eso que yo siempre digo feliz día, o si hasta se me olvidó, buenos días, feliz tarde y mejor noche, porque nos escuchan desde muy temprano en la mañana, o nos ven desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa vamos a unir los temas como siempre nos gusta, los países. Continuamos con Colombia y saltamos a Venezuela y así vamos de uno a otro. Hemos hablado de este intento de darle lecciones de moral al pueblo colombiano por parte de los miembros de la FARC. En este caso, hablando, por ejemplo, de Iván Márquez, que ha dicho que no va a asumir el curul, su curul para el Senado, pues le aplaudimos la decisión. Ojalá que sea así y que no sea una simple amenaza. Para los que quieran saber cuándo corresponde tomar estos puestos, 268, creo que Milton nos comentó, sería el 20 de julio, es decir, estamos hablando de mayo, junio y julio, en 3 meses.
pues se renovaría todo el poder legislativo en Colombia, y recordemos que 20 de julio, prácticamente a 2 meses después de haberse dado la primera vuelta que está programada para el 27 de mayo, me disculpan, la confundí con Venezuela, 27 de mayo, y todo parece indicar que va a haber una segunda vuelta en junio. Luego en julio se toma posesión del Senado, y de la Cámara, de todo el Poder Legislativo, y en agosto, si mi memoria no me falla, tomaría posesión el próximo presidente de Colombia, que si las encuestas siguen como están hasta el día de hoy, Iván Duque sería el próximo presidente de Colombia, según lo que indican las encuestas. Se habla de al menos una brecha de 10% con respecto a su siguiente competidor, que sería, por supuesto, Gustavo Petro. Todos los demás de la calle, Fajardo, que además tuvo una exposición, sobre todo Fajardo, bien elocuente en el más reciente debate. ¿Quién más me está faltando? Aparte de Petro, Duque, de la calle, Fajardo, Vargas Llera. Bueno, todos están por debajo del 10% de preferencia, mientras que Iván Duque sigue sobre el 36% y Gustavo Petro aproximadamente sobre el 26%. Bueno, a ver, incorporo comentarios que quedaron fuera del aire. Por ahí Elena está proponiendo un brindis para la edición, la próxima edición que vamos a tener en Américas Noticias. De hecho, creo que va a ser el día domingo. Tengo que verificar este tema. Ignacio nos pregunta si Oppenheimer tiene nacionalidad norteamericana. Según entiendo, sí, Ignacio. Tiene nacionalidad norteamericana. El periodista Andrés Oppenheimer. Oscar Llegues nos está saludando. Bienvenido a tu casa, como siempre. Por allí, Nelly Soto nos saluda desde París, que además he podido disfrutar de toda la experiencia que ha vivido nuestra queridísima Nelly Soto, además de Tertulia Cuatro Gatos. Acá la extrañamos muchísimo, ojalá que puedas venir pronto, como siempre. Por allí, bueno, nos está comentando, es la 1 de la mañana, en el momento que estamos haciendo la producción de nuestro espacio 664, bueno, es la 1 de la mañana, casi la 1 de la mañana, desde París. Carmen Anato nos dice: a cualquier ciudadano colombiano común y corriente le pregunta sobre la desmovilización de la FARC, que además la entrecomilla, y responderán: solo el gobierno se cree eso. Son y serán siempre delincuentes comunes. Un buen comentario que nos ha compartido Carmen Anato. Además, le doy la bienvenida a que se incorpore, como siempre, a Américas Noticias. Bueno, pues sí, esta gente ha dicho, Iván Márquez ha dicho que él no puede asistir. Si le van a decir, imagínense ustedes, como una seda no se puede tocar al ex director, al ex cabecilla, conjuntamente con los principales líderes de este grupo terrorista de la FARC. Ahora no pueden presentarse ante el Senado porque se sentirían mal. Ya ellos no están para eso, ellos están retirados, están pensionándose, ellos quieren un retiro digno, ellos consideran pues que sería una ofensa a todo el trabajo que han hecho por Colombia. Pues entonces, ante tal realidad, Iván Márquez se retira. No aceptará que se le diga narcotraficante, que se le mancille su imagen. Una imagen, pues que no sé cuál será la que él tiene, pero por lo menos, estando muy lejos de Colombia y sin ser colombiano, yo creo que tengo una imagen bastante aproximada a lo que puede sentir un colombiano promedio al solamente pronunciar el nombre Iván Márquez, o Timochenko, o Jesús Santrich, o quien usted quiera. Raúl Reyes, que fue dado de bajas, ustedes lo conocen, durante el gobierno de Uribe, sabiamente, porque si no lo tendríamos. Y me disculpan otra vez ponerme de un lado de la acera, pero es que aquí uno tiene que ser claro como el agua. Lo tendríamos allí a Raúl Reyes, que no solo delinquió, que no solo asesinó, que no solo utilizó la droga para financiar su grupo terrorista en Colombia, sino que además lo hizo entendiendo la protección que tenía de otros gobiernos, entre ellos el de Correa, pues lo hizo incluso desde territorio ecuatoriano. Sabiamente, pues hay ocasiones en las que hay que tomar decisiones que no son muy fáciles, como la que le tocó tomar a Uribe. Y ahí tenemos el saldo. Aún así, vemos lo que sigue ocurriendo en un Ecuador que ha recibido Lenín Moreno
pues que sigue bajo el yugo, por supuesto, de la FARC, sobre todo el norte ecuatoriano, la provincia de Esmeraldas, la población de San Lorenzo sobre todo. Y ya no solo San Lorenzo, hemos visto por ejemplo lo que ocurrió con el secuestro de esta pareja de ecuatorianos que venían viajando, estamos hablando del noroeste, ecuatoriano, desde Santo Domingo, una población, pequeña población también en la provincia de Esmeraldas, si mal no recuerdo, a San Lorenzo. Entre una población y la otra hay 4 horas de camino. Es decir, estaríamos hablando de por lo menos en millas, poco más de 300 millas. En kilómetros no sé cuánto será ya, no se le medio olvida la cosa, deben ser unos 500, 450 kilómetros, no sé cuánto será. Entonces, eso les demuestra el nivel de penetración de la guerrilla en Ecuador. Pero no solamente en Ecuador, entender también lo que significa el nivel de penetración de la guerrilla en Venezuela. Fíjense lo que les voy a leer, para unir los dos países, como le hemos dicho. Y lo voy a buscar por acá, tanta información se me va de vez en cuando. Aquí está. La gente de Carota Digital en Venezuela nos cuenta que, y titula de esta manera, denuncian que la guerrilla colombiana adoctrina a niños venezolanos, y escuchen bien, en más de 300 escuelas del país. Al menos 60.000 niños son adoctrinados diariamente en escuelas venezolanas por grupos guerrilleros colombianos establecidos en 8 estados del país. Esto según denuncias realizadas por el director de la Fundación Redes, Javier Tarazona, que además le diría, tiene que buscar buen resguardo porque Funredes o Fundación Redes ha sido la principal fundación en demostrar cómo ha penetrado la guerrilla colombiana, llámese ELN, llámese FARC. Yo sé que Wilder, que no se ha conectado por allí, me va a decir, hey, no hables de guerrilla, habla de grupos terroristas. Bueno, pero en fachada se han hecho llamar guerrilleros. Bueno, pues han penetrado en Venezuela, entendiendo también lo que puede significar en términos de inminencia una victoria, por ejemplo, como la de Iván Duque. ¿Qué pudiera ocurrir para ellos? ¿Y cuál sería el escenario? Además, entendiendo, en Venezuela hay un dicho que es agarrar mango bajito, es decir, la cosa más fácil, allí está tu mano, aprovecha y róbatelo, llévatelo. Bueno, en Venezuela, este tipo de grupos terroristas están entendiendo que tienen su mango bajito, porque el país está desmontado, no hay institución que valga, está totalmente destruido, y el hambre es tal que una muy buena manera es llevarse a estos niños y jóvenes, reclutarlos nada más con la promesa, por ejemplo, de darle techo y alimento. Con eso resuelven la vida de por lo menos 6 personas por familia. Y es parte de lo que nos duele profundamente, porque hay que entender, y esto no lo digo yo, lo dice Funredes, Fundación Redes, cómo 60.000 niños venezolanos son adoctrinados descarada y diariamente en escuelas en mi país, con el consentimiento de un grupo de individuos que han secuestrado el destino del país. No solo profundo dolor, sino que nos invita a procurar el rescate más temprano que nunca. 8 estados están o tienen células de estos grupos terroristas. 8 estados venezolanos, incluyendo mi estado, el estado Bolívar. 8 estados. El peligro que esto reviste, capaz que no lo hemos dimensionado. Lo que puede significar la exportación de una guerra que Dios mediante va a continuar muriendo, amainando en Colombia, para luego hacerla renacer tristemente, trágicamente en Venezuela. Han entendido que tienen el caldo de cultivo perfecto. Tanto así que hasta emisoras de radio tienen. Y lo hemos comentado acá. La última vez les mostramos con nombre completo 6 emisoras que pertenecen al Ejército de Liberación Nacional, al ELN de Colombia, instalado con dirigencia y todo en Venezuela.
Así las cosas, según dice esta nota de Carota Digital, según los testimonios de maestros y niños, esta acción busca captar a los pequeños estudiantes a las filas de los grupos rebeldes colombianos. Revistas, fascículos, materiales para colorear, grafitis y regalos son las herramientas utilizadas por las guerrillas para dogmatizar las mentes de los niños. Tarazona le explicó al fiscal general de la República nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, a Tarek William Saab, la creación de mecanismos de protección para los niños y adolescentes de escuela en la frontera, además del hecho por la guerrilla. También manifestó que el mismo Estado ejerce cierto tipo de adoctrinamiento sobre la población infantil. Denunció que la Oficina Nacional Antidrogas ofrece revistas para niños que traen dibujos de niños con fusiles y tanques de guerra. Uno dice, imaginarse el daño profundo que se le está propinando a la generación de relevo en Venezuela. ¿Qué se procura? Eso es lo que ocurre cuando lo que menos le interesa a quienes les toca llevar los destinos de un país es el propio país, sino todo lo contrario. Se convierten en grandes carteles que sencillamente, para procurar mantenerse en el poder, pues hacen lo que sea. Fíjense que, hablando de este tema, y fíjense qué salto de Colombia, Venezuela, eso va a ser toda la edición del día de hoy, que no nos queda mucho tiempo. El País de España nos cuenta que 6 de cada 10 votantes probables tienen, hablando de Colombia, tienen o han tenido a una persona natural de Venezuela en su entorno inmediato. Así lo revela un estudio realizado por Cifras y Conceptos para el País de España durante esta campaña. La impresionante cifra casa bien con las impresiones que día a día se viven en el país andino. En cualquier conversación casual, la cuestión de los vecinos llegando es inevitable. La mayoría de veces adquiere un cariz personal, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, incluso familiares. Al fin y al cabo, en los años 80 y 90 fueron muchos los colombianos que hicieron el viaje a la inversa. No en vano, la mitad de los encuestados afirma conocer a algún colombiano de nacimiento, y escúchenlo bien, ya no solamente entender a venezolanos de nacimiento que han cruzado la frontera, que conocen en Colombia. Estamos hablando del 63% de los encuestados. Además de ellos, más del 50% afirma conocer a algún colombiano de nacimiento que ha terminado por regresar debido a la crisis que vive la nación, que un día les acogió. En la costa del Caribe, les recuerdo que estamos leyendo una nota del País de España. Estas cifras aumentan hasta un 77 y un 83% respectivamente. Históricamente, la franja norteña que divide a los dos países ha sido una de las fronteras más porosas del continente. La actual situación la ha puesto a prueba, tensando, por supuesto, tanto esta región como el occidente colombiano. Aquí hasta el 67% de los posibles votantes afirma conocer a inmigrantes venezolanos. Una cifra similar a la de Bogotá, que por ser la capital, centro económico del país, ha atraído una cantidad particularmente alta de nuevos llegados. No tanto en las naciones o de nacionales retornados, que parecen concentrados, o al menos tal es la percepción, en las dos regiones ya mencionadas y en el Valle del Cauca, un departamento que, a pesar de encontrarse relativamente alejado de Venezuela, es un emisor histórico de migración dadas las difíciles condiciones de vida que muchos enfrentan en él. Y fíjense que publica el País de España, publica esta encuesta, diversas preguntas, diversos estudios. Recordemos que la fuente es Cifras y Conceptos para abril del 2018, es decir, es una muestra actual. Nos cuenta que, por ejemplo, en Antioquia, el 53% conoce a algún venezolano de nacimiento que ha llegado a Colombia, y por su parte conoce también el 37,3% de colombianos, pues en este caso colombianos que hayan vivido en Venezuela y que les tocó regresar por la crisis. Esto aumenta, como lo ha dicho esta nota, dramáticamente en el Caribe colombiano, 72%, al 82,9% también entre colombianos y venezolanos que les ha tocado regresar. En Bogotá también es dramática la cifra, 68% conoce a algún venezolano que está allí, en la parte central, oriental, pacífica, en el Valle del Cauca también. Es decir, esto de alguna manera tendrá que influir también en el tema electoral. Y qué bueno que ante la crítica situación
e insistimos, agradecemos al pueblo colombiano por recibirnos con los brazos abiertos como hermanos, por aceptarnos y por pedir ayuda. Pues una de las cosas que tenemos que alegrarnos también tiene que ver con dos elementos fundamentales. El primer elemento tiene que ver con lo que ha pedido, por ejemplo, Iván Duque, que tiene que ver con un fondo humanitario para venezolanos en la frontera. Ese es el primero. Y el segundo, que por acá lo tengo, un acuerdo multilateral para distribuir el flujo de venezolanos, porque es una realidad. El que todos los venezolanos de esta última fragua, que no les queda opción, es decir, para el colombiano que se esté conectando ahora y me pregunte, bueno, ¿por qué están escogiendo tanto a Colombia sobre el resto de los países? Bueno, porque están cruzando a pie. No tienen ni siquiera recursos para poder montarse en un avión, en una avioneta o hasta en un autobús que te cruce la frontera. Van como pueden, a pie, y ya se calcula que para junio estaremos hablando de cerca del 1.000.000 de venezolanos, solo en Colombia. Y esto no va a parar aquí, esto va a continuar. Se calcula que 3.2 millones de venezolanos van a salir este año, a partir de la crisis y sobre todo que se ha disparado con esta fachada electoral que ha presentado el régimen de Maduro. Mientras tanto, entonces Duque dice, hey, bueno, necesitamos un fondo de atención humanitaria en la frontera, un fondo que se puede financiar con los recursos que se iban a comprometer para entregarle a las Naciones Unidas en la supervisión del acuerdo con la FARC, que se pueden destinar en este momento para esa atención. Esto lo indicó Duque durante un foro presidencial para evaluar la crisis de Venezuela. El candidato también explicó que es necesario lograr, como les comentaba un poco más temprano, un acuerdo multilateral para distribuir el flujo migratorio de los venezolanos con varias naciones. Además, dice Duque, podemos buscar estatus de protección temporal con los respectivos permisos de trabajo, mientras que también ha propuesto una homologación de títulos universitarios venezolanos para permitirles a los profesionales trabajar en territorio neogranadino y entregar visas de inversionistas a quienes deseen invertir en Colombia. Mientras todo esto ocurre, acá en los Estados Unidos la cosa no se detiene. Marco Rubio ha dicho que es hora de acelerar la salida de Nicolás Maduro del poder. El hecho es que el senador republicano Marco Rubio pues publicó un artículo este martes en CNN en el que subraya la necesidad de sacar al gobierno venezolano, o del gobierno venezolano, a su presidente. Y digo, cito textualmente, Venezuela ha alcanzado un punto de inflexión para su pueblo y el hemisferio occidental. La crisis de Venezuela no es solo un irritante regional. Su gobierno socialista se ha convertido en un peligro para sus vecinos y para nuestra propia seguridad nacional, comenzó así el análisis. El régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro amenaza a los intereses de los Estados Unidos. Si bien el régimen de Maduro ha negado tales cargos, es un Estado patrocinador del tráfico de drogas. Los Estados Unidos han sancionado al vicepresidente del país, llamándolo capo de la droga, y los sobrinos de la primera dama fueron condenados el año pasado a 18 años de prisión por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. El régimen proporciona un puerto seguro para las organizaciones terroristas extranjeras como la FARC y el ELN, ha atacado el orden democrático regional y se alía activamente con los enemigos de los Estados Unidos, incluida la dictadura cubana, Rusia, así como Irán y Hezbollah. Rubio también sostuvo que los efectos indirectos de las acciones autoritarias del régimen de Maduro están socavando los esfuerzos de los Estados Unidos y sus socios regionales para promover la democracia, los derechos humanos y la estabilidad en el hemisferio occidental. El gobierno corrupto de la dictadura venezolana, la mala gestión económica y la represión violenta de la disidencia popular han producido una grave crisis humanitaria de proporciones históricas. A su vez, el flujo desestabilizador de millones de migrantes venezolanos ha puesto a prueba también los recursos de países vecinos como Colombia y Brasil. El senador de Florida pidió acciones decisivas y ayer lo decía José Alberto Gil, a quien le envío un abrazo, decía que en mayo el gobierno de Estados Unidos se sentaría para hablar de este tema. Bueno, pues se ha adelantado Marco Rubio a pedir acciones decisivas para acelerar la salida del chavismo del poder. Y cito nuevamente, de manera textual, mientras que los Estados Unidos
y nuestros socios han condenado repetidamente al régimen de Maduro y exigido el fin de la crisis, ahora debemos seguir nuestras palabras con acciones decisivas. Es hora de que las acciones democráticas de la región o las naciones democráticas de la región trabajen juntas y aceleren la salida de Maduro del poder. Importantísimas declaraciones del senador republicano Marco Rubio. Estaremos, por supuesto, siguiendo estas notas, compartiéndolas también con todos ustedes, sobre todo de cara a este próximo evento ilegal, inconstitucional que se ha convocado para mayo. Hay versiones que indican que, por ejemplo, podrían pasarla para otro mes, noviembre, diciembre, como un juego político nuevamente de cara a, como lo decía ayer José Alberto Gil, de cara al estado de partidos. Pero independientemente de, Venezuela no aguanta más. Tenemos una realidad, la realidad le ha explotado en la cara a los venezolanos y definitivamente ha llegado el momento de continuar y de salir adelante. Por lo pronto ya nos toca cerrar nuestra edición del día de hoy de Américas Noticias, la número 664. Ustedes agradecido enormemente por haber compartido con nosotros, por haber compartido sus mensajes, habernos escrito y pues acompañarnos en esta hora de recorrido informativo por nuestra América. Por lo pronto me toca despedirme, así que como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana. Se